persona que eres tú, dirígeme. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa La Gran Comisión con la pastora Josefina Irrade para compartir contigo la palabra de Dios, que es nuestro alimento del alma. Tú y yo tenemos que buscar del Señor, así es de que deja lo que estás haciendo. Siempre se los recomiendo. Nuestro Padre debe de ser la prioridad de nuestra vida. Entrónalo en tu corazón y tú vas a ver la diferencia. Vamos a orar. Vamos a estar unidos para buscar de Dios y seguirnos alimentando con esta porción que yo sé que va a ser de bendición. Señor, te doy gracias, Padre, por cada persona, Señor, que está sintonizando este canal. Te pido en el nombre de Jesús que toques sus corazones, que les ayudes en todo lo que necesiten, que afinen sus oídos, Señor, y que te tomen en serio, Padre, para que tu palabra sea hecha, Señor, en sus vidas, en la vida de sus familiares, todos sus seres queridos. Bendícelos ahí donde ellos estén. Cualquier persona que lo esté sintonizando, yo te pido les bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, yo traigo un tema que parece ser un poquito de reflexión, ¿verdad? Porque vamos a hablar acerca de la desilusión. Y yo les voy a decir acerca de qué. Porque cuántas veces en nuestra vida pasamos cosas, ¿verdad?, que traen desilusión a tu vida y que dices, ¿por qué pasó esto? O hay cosas cuando no las entendemos, no entendemos la situación que estamos pasando, el por qué pasan las cosas, nos desilusionamos. Y hay una tristeza dentro de nuestro corazón que nos hace ver, ¿por qué, Señor? ¿Verdad? Y yo les voy a hablar acerca de este tema que le he titulado La desilusión. Proverbios 18:14 dice así: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Quién soportará al ánimo angustiado? ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado alguna desilusión? Yo sé que tú y yo alguna vez hemos experimentado una desilusión. ¿Cuántas veces estaba tu vida llena de ilusión y esperanza, con grandes expectativas, que decías voy a hacer esto, pues ya sea dentro del hogar o en la iglesia, con tu familia, con tus hermanos, y tenías sueños y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y estabas con grandes expectativas, ¿verdad? Y entonces, pues con tu familia, tus hermanos, en la fe también, y de repente, ¿qué dice? Algo pasó. De repente algo sucede y todo se viene abajo, causando en ti una gran desilusión. He conocido personas cristianas, que estando dentro de su hogar han experimentado grandes desilusiones por personas que quizás no estaban fuertes en el Señor, por personas que se dejaron llevar más por la carne que por el Espíritu, ¿verdad? En cuestión de hacer su voluntad y fallarle a Dios. Y estas personas, recuerden que cuando nosotros fallamos, desilusionamos a las personas que nos están viendo. Es por eso que es importante serte buen testimonio y cuidar muy bien la vida que llevamos. Esta persona me comentaba y me decía, pues yo fui desilusionado, porque nosotros evangelizamos, ¿verdad? Los sábados, en algunos tiempos nos vamos a un lugar u otro, y una de estas personas me platicó su desilusión, porque él dice que tenía una esposa pastora, y que tenía sus hermanos, y que veía, ¿verdad?, cómo crecían en el Señor, y él empezó a soñar, a hacer cosas, a tener expectativa de cosas buenas y de superación, hasta que un día esta persona le falla, y siendo pastor, ¿verdad?, falla y le empieza a poner mal ejemplo, ¿verdad? Le quitó todas sus cosas. Este hombre dijo que se desilusionó tanto que se alejó del Señor. Imagínense qué peligroso es cuando tú estás hablando del Señor, cuando tú estás siguiendo las cosas de Dios y eres de piedra de tropiezo para alguien. Es por eso muy importante lo que tú y yo hacemos en la vida. Nosotros, aunque no sepamos, hay personas que te están viendo, personas que te están observando, ya sean tus mismos hijos, si eres padre de familia, tus mismos hijos están viendo tu actitud, están viendo cómo respondes, están viendo si mientes fácilmente, están viendo qué ejemplo eres. Yo no sé cómo sea en tu familia, pero hay que estar alerta
de cómo nos comportamos en casa, cómo te comportas en la iglesia, cómo te comportas con tus amigos. ¿Eres la misma persona o eres muy voluble y manejas las cosas de acuerdo a cómo te conviene? Es importante no desilusionar a las personas. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser reales, andando en el bien, andando de acuerdo a la voluntad de Dios. Seamos temerosos del Señor. Es muy triste que una persona diga de otra, oh, me desilusionó, ¿verdad? Esta persona, porque yo la creía así, así, y resulta que no era como yo creía. Qué triste es eso. Propongamos en nuestro corazón el ser buen ejemplo y no desilusionar. Si tú tienes tu palabra con alguien, le has prometido algo, cúmplelo. No desilusiones a la persona cuando diga, oh, él me prometió ayudarme en esto y no lo hizo. O él me prometió visitarme para orar y nunca lo hizo. O él, y así. Cualquier cosa que tú hables, tómalo en serio. Las personas han desilusionado a otras personas por lo mismo, porque los han visto incumplidos, los han visto negligentes, se ha visto mal ejemplo quizás. Yo no sé cómo sea en tu vida. Pero es importante que cualquiera de nosotros seamos buen testimonio. Porque es importante al grado de apartarse, ¿verdad? Esta persona dice que se apartó de Dios y ya no confiaba en nadie. Dice, yo ya no confío en nadie, yo ya no confío ni en católicos, ni en cristianos, yo ya no confío en nadie. Yo ya estoy así como muy, dice, la gente me ha herido mucho, la gente me ha fallado mucho, la gente, no sé, dice, yo ya estoy desilusionado. Entonces empezamos a orar por él, porque yo sé que sí pasa, y no solo en los cristianos, también en el mundo secular, en la gente que aún no tiene a Cristo, pues vaya más, ¿verdad? Porque si teniendo a Dios fallamos, imagínense, tenemos que tomar en serio el buscar de Dios y dar buen testimonio. Entonces, tenía este tipo de personas que se fijan, que se desilusionan tan fácil y todo. Están enfocando, ¿verdad?, su mirada en el hombre. Y yo quiero hablarte acerca de la importancia que tu mirada esté enfocada en Cristo, porque Cristo nunca nos falla. Cristo nos ama y nos va a dar buena dirección. Como seres humanos fallamos y la regamos y hacemos errores y a veces decimos cosas que no. Y siempre, ¿verdad?, tenemos que estarnos poniendo a cuentas con Dios. Señor, perdóname, he fallado en esto, y seguir adelante para no ser de desilusión a los demás. Esta persona dice que ya no le costaba creer. Imagínense poner a la gente a ese nivel de que pues ya hasta dude de lo que Dios puede hacer. No seamos piedra de tropiezo. Tratemos de hacer el bien. Pero sí es importante que tú y yo sepamos que nuestra mirada debe estar en Cristo. Él no va a fallar, Él no te va a mentir, Él no te va a desilusionar, Él siempre va a estar ahí para ti y para mí. Entonces, la humanidad falla, pero Dios no falla. Yo eso quiero decirte, si el hombre te falló, no te apartes de Dios, no dejes las cosas del reino. Las cosas de Dios no fallan, Dios mismo no falla, Cristo no falla, el Espíritu Santo no falla. Ellos son reales en nuestra vida si tú sigues creyendo en ellos. La palabra de Dios nos habla que nuestro Señor Jesucristo siempre habló verdad. Él era verdadero. Y si alguien te falló, tu mirada en Cristo. No te fijes en lo que los demás fallaron, hicieron o no hicieron. Tú pon tu mirada en Cristo, enfócate en las cosas de Dios para que no llegue la desilusión a tu vida. Porque la desilusión te va a traer frustración, desánimo, te va a robar la fe y te va a apartar de Dios. Nosotros tenemos que seguir con la esperanza, sabiendo que Dios es Dios bueno y que siempre va a estar con nosotros. Y vamos a leer, te invito a que leas Lucas 24, a donde nos va a dar un ejemplo, a donde estos personajes estaban desilusionados, estaban tristes, ¿verdad?, por algún acontecimiento que pasó. Y lo vamos a ver en Lucas 24:13, donde dice la palabra. ¿Recuerdan la historia del camino a Emaús? ¿Recuerdan que estos apóstoles iban hablando y platicando? Dice, he aquí, dos de ellos que iban, dice,
al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba asentada, permítame tantito, asentada a estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Aquí Jesús, ¿verdad? Ellos no se habían dado cuenta, iban tristes, desilusionados, y a veces cuando nosotros estamos así no podemos ver que realmente nuestro Señor está con nosotros. Y Él es el único que va a revelar la verdad a nuestra vida. Si tú estás desilusionado por cualquier otra persona, recuerda, no debes de estar triste, debes de caminar enfocado tu mirada en Cristo, que Él es el único que te va a aclarar las cosas en tu vida, que Él es el único que te va a guiar para bien en todo lo que tú hagas. Dice que ellos estaban así, tristes, y Jesús les preguntó: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? ¿Ustedes creen que no Jesús sabía todo? Solo que les estaba haciendo ver, dice, y les dijo. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Fíjense, aquí ya empieza, ellos esperaban algo. Cuando tú estás tratando con una persona, ¿verdad?, y que te falla, tú esperas algo de esta persona, y ¿qué pasa cuando te falla? Te desanimas, te desalientas, te entristeces. Por eso tu mirada debe de estar en Cristo, para que cualquiera que te falle, tu mirada debe estar en las verdades de Dios, en las promesas de Dios. Ellos dicen que esperaban, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Fíjense, aquí a Dios le estaba revelando, le estaba hablando a través de los ángeles, vea, que Él vivía, que Él ya había resucitado. Mas ellos seguían ahí tristes. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él se decía. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Y dijo: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Fíjense, vean qué historia tan linda, pero ve cómo estos apóstoles estaban tristes y todavía, a pesar de que ellos habían experimentado cosas con el Señor, se desilusionaron y quedaron en un momento dado tristes hasta que no vino Jesús, les aclaró y pudieron ellos ver. Nosotros a veces en las situaciones difíciles se nos olvida, ¿verdad? Aunque Dios ya, nuestro Señor Jesús ya nos prometió, ya nos ha dicho a través de su palabra lo que Él pide y demanda de nosotros, pero también las promesas y las bendiciones que tiene para ti y para mí. Y las situaciones cuando no las entendemos, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué aconteció esto? Si creíamos que iba a pasar así, como ellos, los apóstoles, ellos decían, es que nosotros creíamos, ahí entró una tristeza en que iba a suceder así. Entonces dice, tardos, dice, oh insensatos, cuando tú y yo dudamos de lo que Dios tiene en nuestra vida, dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Todo lo que vivamos en la vida a veces es necesario para que tú voltees a Dios. Aquí estos apóstoles estaban viendo, ¿verdad? Hasta que no Cristo vino y les aclaró. Y les dijo, así es, así no se recuerdan. Y les dice que agarró la palabra, dice la Escritura, y Él les empezó a hablar de eso. Cuando tú te desilusiones por alguna persona o ves no cumplir tus sueños o algo estorba, recuerda quién es Cristo. Él cumple las promesas. Todo está en la palabra de Dios. Si tú vas a la palabra, tú vas a ver lo que Dios tiene para ti. No te desilusiones. Si el hombre falla, recuerda, Dios no falla, Dios es soberano. Así es de que una de las causas que pasan cuando nos desilusionamos es que nos da tristeza, como a ellos les dio tristeza, ver cómo estaban aconteciendo las cosas. Y Él les dijo, ¿verdad? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Lo mismo que el Señor te dice hoy, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás desilusionado? Cuando Cristo es el que reina, cuando Cristo es el que venció, cuando Cristo es el que tiene su palabra para ti, para mí, mi querido hermano, no te desilusiones. Todo te ha fallado, no importa, Dios está en control, Cristo te ama, Cristo está contigo, Cristo tiene todas esas promesas para ti. No tenemos por qué desilusionarnos, ten fe, mantente en esperanza, porque estos discípulos que venían de Emaús erraron en su comprensión de la más grande historia, ¿verdad? En ese momento, que se preocupaban demasiado de sus desalientos y problemas. ¿Cuántas veces no nos pasa así? A veces le damos más importancia al problema, a la situación que estás viviendo, cuando te olvidas de que hay un Cristo que murió por esa causa, para librarte, para restaurar tu vida, para sanarte, para sacarte adelante. Por eso dice que no se dieron cuenta que la persona que iba con ellos era Jesús, porque estaban centrados, ¿verdad?, en sus desalientos, en sus problemas. A veces tú y yo ni nos acordamos, ¿verdad?, porque estamos concentrados en todos nuestros problemas. Cuando nos preocupamos, nuestras esperanzas y planes, ¿verdad?, frustrados, nos alejan de Jesús y de nuestros hermanos. No te desilusiones, no dejes que la tristeza te invada, ¿verdad? Recuerda, no dejes que nada te aleje de Jesús, no dejes que nada te aleje de tus hermanos. Es cuando más unidos debemos de estar. El enemigo siempre quiere desilusionar para que quitemos nuestra mirada en Jesús. Él siempre te va a desilusionar, mira lo que te hicieron, mira cómo está tu vida y que no sé cuándo, dónde están las promesas. Y te va a desilusionar para que te apartes y no le creas a Jesús. Cuando Jesús murió, los discípulos de Emaús perdieron toda ilusión. No entendieron que la muerte de Jesús ofrecía la más grande esperanza. Nuestro Señor Jesús te quiere dar esperanza. No estés triste, déjalo a un lado, dile, Señor, dame la fuerza, yo quiero tener esa esperanza en ti.
de que tú vas a obrar, de que tú vas a hacer algo, de que tú vas a cumplir toda tu palabra en mí. Tenemos que seguir adelante. Recordemos que cuando estamos confundidos con preguntas, problemas, podemos también recurrir a las Escrituras y hallar ayuda oportuna. La palabra de Dios es nuestra guía. Entonces, la palabra de Dios te va a guiar, es nuestra ayuda oportuna, en el momento exacto, en el tiempo exacto. Dios no se equivoca. Nuestro Señor siempre cumple sus promesas. Todo lo que les había dicho a los apóstoles se cumplió. Y hubo un momento de tristeza para ellos, pero Cristo les dijo, como a ti y a mí nos dice, que tengamos esperanza. Quizás el hombre, ¿verdad?, nos falle. No debemos quitar nuestra mirada del Señor. Nuestro Señor cumple sus promesas, todo lo que ha dicho nos los va a cumplir, pero nuestra mirada debe de estar en el Señor. No importa que los demás fallen, tu mirada debe estar en Cristo. Señor, mi mirada, enfoca mi mirada en ti, para que yo sea el que vea tu palabra y me mantenga fuerte y no me desilusione nada, sino al contrario, voy a estar alegre, aunque pase yo dificultad, yo sé que tú estás en control. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sabemos que Dios está en control de nuestra vida? Como decía, quizás el hombre nos va a fallar, ¿verdad? Y nos desilusione y nos cause tristeza. Sí va a pasar, y no una vez, mis hermanos, nos pueden fallar varias veces, pero nuestro Señor siempre estará en medio de nosotros para seguir adelante en el camino de nuestra vida. Así es de que yo no sé, mi hermano, qué situación tú has pasado. Yo no sé quién te ha desilusionado. Yo no sé quién te ha dado palabra, ¿verdad?, que te pone triste y te angustia, o quizás qué circunstancia estés viviendo en la cual tú te sientas deprimido, te sientas absorbido por la angustia. Yo solo quiero decirte que te enfoques en el Señor, que tu mirada esté puesta en nuestro Padre, que todo lo puede. Y tú todo lo podrás si tú lo crees en tu corazón, como dice la palabra, y siempre lo repito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestro Señor debe de ser nuestra alegría, nuestro Señor debe de ser nuestra esperanza, nuestro Señor debe de ser nuestro todo, para que nuestra vida siga adelante y el camino que tenemos, ¿verdad?, que solo Dios conoce, por lo que vamos a atravesar, Él esté en control. Él nos esté cubriendo, nos esté protegiendo, nos esté guiando. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, Él nos guía y nos saca adelante. Por eso, mi querido hermano y hermana, tengamos ese corazón para seguir sin dejar que nada nos desilusione. Van a decir, bueno, pastora, pero no es fácil. Bueno, no es fácil. Cristo mismo pasó tiempos de humillación, tiempos de rechazo, tiempos de injusticia. Él conoce tu condición, Él conoce mi condición. Él sabe que nosotros podemos desilusionarnos, podemos estar tristes, pero Él hoy te dice que no te desilusiones. El Señor quiere ser esa ayuda para ti, para tu corazón, sea cual sea la circunstancia que tú estás viviendo. Dios la conoce, pero tú tienes que estar firme creyéndole a Él. Tú tienes que estar firme, apropiándote las promesas que Él nos da, para que tu camino, tu caminar sea más ligero, y lejos de ir angustiado y triste, tú vas a ir contento, vas a ir alegre, confiando y diciendo las cosas y las maravillas que Dios tiene para nuestra vida. Y que todo aquel que te ve, ya sea familiares, ya sea amigos, amistades, te van a ver fortalecido, nunca te verán triste, porque tu esperanza es Dios y porque tú sabes que Cristo siempre va a llenar tu corazón de ese fuego, ¿verdad?, de estar gozoso, de estar alegre, de estar fortalecido. Quizás no siempre vas a estar alegre, claro, va a haber momentos en los que va a estar calmado, pero Dios nos llama a estar en control, ¿verdad? Tener autocontrol en nuestras emociones, no dejar que las emociones nos dominen, sino al contrario, nosotros somos de convicción, nosotros somos de los que creemos en que Dios es poderoso para cambiar cualquier situación, para darte ánimo y darte alegría y darte gozo a tu vida. Así es de que, mi querido hermano, Dios te bendiga.
practica esa alegría del Señor, recuerda que Él quiere darte paz a tu corazón, tu mirada debe estar puesta en nuestro Señor para que nunca te desilusiones. Le doy gracias por tu vida y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú.